completo de los tres. Ahora ustedes pueden empezar por otro, porque creo que es Mateo 24 junto con Marcos los que nos mandan a Daniel. Lucas no. Tendríamos que buscar otro pasaje, pero para entender qué es lo que Lucas nos está diciendo. Pero son pasajes paralelos, con expresiones parecidas. Y vamos a hacer referencia. Ustedes van a ver que a medida que yo voy diciéndole cosas de Mateo 24, voy a hacer referencias a Lucas 21. No tanto a Marcos 13 porque está muy parecido a Mateo 24. Pero sí voy a hacer referencias a Lucas 21. Tengo acá el apunte que después les voy a mandar. En el primer apunte ustedes vieron un esquema donde estaba ese eje que era la enseñanza de Jesús y todo lo que íbamos a agregar. Hoy ese eje, la enseñanza de Jesús, la vamos a dividir, diría yo, en fases. Ahora van a ver por qué. Yo tengo acá Mateo 24. Y por lo menos yo les dije que leyeran. No sé si esto, calculo que sí, Martina, Juli se lo han mandado, ¿no? Lo han enviado. Bueno, entonces yo no voy a leer, porque la idea sería leer todo de un tirón, los 31 versículos, y después volver y leer de a fases o de a grupos. Yo entiendo que ustedes lo han leído, así que yo no voy a leer la primera lectura de corrido. Yo entiendo que ustedes lo han hecho. Si alguno no lo ha hecho, no importa, no se va a perder gran cosa porque lo vamos a ir leyendo casi todo otra vez. Pero lo primero que quería decirles es un poco poner el esquema o la escena que vamos a ver. Porque yo creo que los primeros dos versículos Jesús está con los discípulos en un lugar. No creo, es lo que dice ahí. Y después Jesús está con los discípulos en otro lugar. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Claramente, Jesús estaba en Jerusalén, estaba en la parte oriental de Jerusalén, en la parte este, donde estaba el templo judío. Hoy, si ustedes ven alguna foto o mapa de esa parte de Jerusalén, de la parte oriental, van a ver en realidad una cúpula dorada. Hay una mezquita. Pero ahí estaba el templo, en la explanada de la mezquita, en la entrada. Y Jesús está ahí, respondiendo él, ahora estoy en el versículo 2, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Les profetiza la destrucción del templo que iba a ocurrir unos 30 y tantos años después. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Lo primero que quiero decir acá es que ya no está en Jerusalén. Ustedes tienen que salir por la puerta oriental de Jerusalén, del muro de Jerusalén. Hoy esa puerta está cerrada, la tapialaron los musulmanes. Yo estuve ahí, en el Monte de los Olivos, hace 6 años atrás. Y hay toda un valle entre el monte de Sión, ese grupo de montes donde está Jerusalén edificada, y el Monte de los Olivos. Hay un valle. Hoy en realidad, si ustedes pueden ver fotos, hay un cementerio. Después, si quieren, les puedo contar algo más de ese cementerio. Hay tumbas entre ese muro oriental de Jerusalén y el Monte de los Olivos. No sé cuánto habrá, un par de kilómetros, no sé bien, entre ese muro oriental y donde Jesús estaba con los discípulos.
Esa es la primera ubicación que quiero hacer, una ubicación de tipo geográfica. No necesariamente la conversación siguió o sí, no lo sé. Lo que quiero decir con esto es que no necesariamente, a veces se hace un enlace muy fuerte entre los primeros dos versículos y lo que viene después. Puede ser o no puede ser. Ustedes imagínense que Jesús salió de Jerusalén, caminó una buena caminata hasta llegar al Monte de los Olivos y se sentó, y ahí siguieron con ese tema o más o menos ese tema. La otra cuestión que quiero mostrarles a ustedes, ahora siéndome a Mateo, es que en Mateo 21 ustedes van a ver la entrada triunfal. Ustedes van a ver que enseguida, cuando Jesús, porque Jesús entraba a Jerusalén por la puerta oriental, y la gente le decía Hosana, y Hosana uno cree que es una expresión de alabanza, y Hosana es un reclamo de liberación. Sálvanos, líbranos, sácanos de esta. Esto era lo que la gente le decía. Y cuando él entra a la puerta oriental, por la puerta oriental, a la derecha tenía la guardia romana y a la izquierda tenía el templo. Todos creyeron que él iba hacia la guardia romana para tomar Jerusalén y ser el que venía a reinar y a restituir el reino a Israel. Pero él se va a la izquierda, se mete en el templo y contiende con los religiosos. Ustedes léanlo. A partir de ahí empieza todo un ataque de los fariseos, de los escribas, y él defendiéndose, y empiezan las parábolas de Jesús, donde habla de que el reino se les va a sacar a ellos y se le va a dar a otra gente. Ustedes léanlos. Yo no quiero meterme minuciosamente en esos capítulos. Pero al final del capítulo 23 de Mateo, estoy haciendo todo el contexto. Yo les dije que tenemos que ver el contexto. Al final de Mateo 23, después de muchos ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de ustedes, ay de ustedes. Jesús llora por Jerusalén y profetiza la destrucción que viene sobre Jerusalén. Y el último versículo dice, porque os digo, del capítulo 23, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estaba hablando de su entrada triunfal a Jerusalén, había sido 3 capítulos antes. Estaba hablando de un tiempo futuro. Y le dice a Israel, ustedes no me van a ver más. Ustedes no me van a ver más. Israel, Jerusalén, no me ven más hasta aquel día. Y cita el Salmo 118, que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien, pero ahora sí, recién ahora vamos a meternos en Mateo 24 y en la pregunta que le hacen estos discípulos. Les adelanto algo, si leen Marcos 13, van a ver que no eran los 12 discípulos, son 4, están los nombres de los 4, son 4. Pero dice que los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? Algunos dicen era lo que le preguntaron en Jerusalén, puede ser o no, había pasado un rato, habían caminado juntos un trayecto. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, y acá está una de las principales preocupaciones de Jesús. Miren que nadie los engañe. Así que hay 19 conectados. Me saco yo. Hay 18 que me están escuchando. Tengan cuidado de que yo no los engañe. Ustedes tienen esto.
Ustedes tienen que ir y escudriñar las Escrituras y orar al Señor. Y si hay cosas que no les parece lo que les estoy diciendo, busquen otra vez en las Escrituras y oren al Señor para que nadie los engañe. Lo que les estoy diciendo yo, Pablo se los dijo a los de Tesalónica. Si aún por carta mía ustedes se sienten de alguna manera impulsados a decir, ya viene, ya es ahora. Les digo, estoy usando lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2. Miren, no va a venir sin que antes pasen algunas cosas. Por eso es que cuando algunos, yo tengo un hermano en Rosario, total, ¿esto lo están grabando o no? ¿Lo están grabando? Bueno, no hay nadie de Rosario, ¿no? Pero hay un hermano en Rosario, pero yo se lo digo a él también, que cada vez que me encuentra me dice, hoy puede ser el gran día. Y yo le digo, no, hoy no puede ser el gran día. Ni hoy, ni mañana, ni pasado, ¿no? Y siempre estamos con esa cuestión, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener cuidado. Que nadie nos enseñe algo que la Biblia no enseña y tener cuidado en esto, ¿no? Porque no vendrá sin que antes ocurran algunas cosas. Esto es lo que yo le digo al hermano. Tienen que ocurrir algunas cosas, todavía no ocurrieron. Pablo le dice dos cosas ahí a los tesalonicenses. En algún momento de estas charlas vamos a ir ahí. Bueno, pero vamos a meternos y yo voy a dividir la enseñanza de Jesús en 6 etapas, lo que tiene que ocurrir. 6 etapas. Esas 6 etapas, lo primero que digo, que me da una impresión que cada etapa siguiente va durando menos que la anterior. Son las etapas, la primera etapa tal vez, y tal vez ya estamos en algunas de estas etapas, van a durar mucho, pero en la medida que nos vamos acercando a las últimas etapas, cada vez las etapas duran menos. En la medida que nos vamos acercando a las etapas finales, las señales más definidas van a empezar a aparecer. Mientras tanto, ¿qué vemos? Vemos señales que ya están entre nosotros, pero que estuvieron en el siglo XIX y estuvieron en el siglo XX. Pero vemos una aceleración, tal vez como nunca vimos, de algunas de estas señales. Lo que nos hacen ver que, bueno, tal vez nos estemos acercando de alguna manera al tiempo del fin. Muchos están hablando de esto. Algunos con más fundamento bíblico y otros con más especulaciones. Pero muchos están hablando, hermanos de distintas denominaciones o trasfondos, en muchos países, que se está preparando un escenario y que ese escenario va a desembocar, por ejemplo, en un gobierno único mundial, que va a ser la antesala del regreso de Jesús. Muy bien, pero no me adelanto, voy a lo que está escrito, como dije que teníamos que hacer, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Acá está tal vez la primera etapa, y tal vez algunos pueden decir, ¿estaremos en esta etapa? Y puede ser. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Ustedes van a ver, como dije recién, que hay señales, y acá empiezan a aparecer algunas, que son señales progresivas. Pero es una forma de definirla de mi parte. Pero no son señales definidas. Y después vamos a ver que hay señales que son más definidas. Cuando las señales definidas aparezcan, ya no hay duda. Ya les tengo que decir, preparémonos. En realidad nos tenemos que preparar hoy, pero decirles, ya podemos hablar de algunos tiempos, pero todavía no. Y este primer ciclo o fase de la enseñanza de Jesús, yo lo llamaría así, aún no es el fin.
pero aún no es el fin. Así termina el versículo 6. Habla de guerras, habla de rumores de guerras, revoluciones. Es notable que en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales muy intensas. Millones murieron. Pero después de eso se desató una guerra que se llamó la Guerra Fría entre las dos principales superpotencias y polos ideológicos del mundo. Y durante décadas tuvimos ese rumor de guerra. No era una guerra abierta, no había batallas, había rumores de guerra y llevaban esa Guerra Fría a un país, a otro, a otro, a otro, rumores de guerra. Tal vez esta fase aún no es el fin, la definí yo. Podemos situarlo en el siglo XX, puede ser. Y dice, cuando dice, miren que nadie los engañe, dice, surgirán falsos cristos y a muchos se engañarán. Déjenme decirle algo sobre los falsos cristos. Después está algo al final. Después al final habla sobre las señales, si hay alguna explicación de algunas cosas que yo voy a ir diciendo. Esto le digo cuando le llegue el apunte, que después se lo voy a mandar también a Juli o a Martina o a las dos. Ustedes piensen que ahí había discípulos con Jesús. Estos discípulos eran discípulos judíos. Su mentalidad, cómo ellos recibían lo que Jesús les estaba diciendo, era desde un punto de vista hebreo o judío. En general, cuando yo he leído falsos cristos, porque Cristo es ungido, un falso ungido. Y claro, y uno ve por ahí incluso hombres de grandes ministerios que dicen acá, yo tengo la unción, yo soy el ungido. Y entonces muchas veces pensé, este debe ser un falso Cristo. Hoy tengo un pensamiento un poco diferente a partir de lo que les decía, que lo que escuchaban a Jesús eran gente con una mentalidad judía, una forma de pensar hebrea. Y para ellos pensar en el Cristo era pensar en un libertador que venía a salvarlos de la opresión y de la injusticia. Un falso Cristo era un suplantador de Cristo, uno que venía en lugar de Cristo, que se hacía pasar por Cristo, por alguien que iba a traer justicia, paz y seguridad al mundo. Y estas son algunas de las características del anticristo. Entonces, un falso Cristo lo veo desde un punto de vista más desde un gobernante o político o algo así. Después vamos a ver que están los engañadores espirituales. A esos les llama, en Mateo 24, falsos profetas. Pero cuando aparecen gente así, que uno dice, ¿de dónde salió este? Este es el Salvador, este es el que necesitamos. Así nació, por ejemplo, en Alemania apareció un Hitler. Así en la Roma crítica del primer siglo apareció un tal Nerón. Y ustedes ven el gobierno de Nerón y los primeros años no fueron malos. Y ven el gobierno de Hitler y nació en una, aparece en el poder en una elección democrática y parecía que los primeros años venía a traer la dignidad que Alemania había perdido. Y después apareció todo lo que apareció. Entonces, el tema del falso Cristo me da la impresión a veces que es más un personaje político que un personaje o una persona dentro de las esferas religiosas. Pero esta es la primera fase, la primera etapa, aún no es el fin. Vayamos a la segunda etapa. Los versículos 7 al 8 nos dicen lo básico, pero hay como una explicación mayor de cómo va a ser esa segunda etapa hasta el versículo 14 y que nos va a llevar a la tercera etapa. Capítulo 24, versículos 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, sigue, la cuestión sigue.
Hoy vemos que la cuestión sigue cada vez más. Y habrá pestes. En el siglo XX hubo pestes, pero ahora tuvimos una peste una pandemia. Y habrá hambres, y vemos, no solo en Gaza, sino en algunos sectores del África negra y en otras partes del mundo, un hambre creciente. Y terremotos en diferentes lugares. Hace unos años atrás me metí en una página, creo que era belga, y hablaba de la aceleración de los movimientos sísmicos a lo largo de las décadas. Es sorprendente. Como cada vez hay más movimientos sísmicos y algunos, según su grado, derivan en terremotos. Me sorprendió que fue un terremoto donde en Japón, me parece que estaban, todo lo que era el Pacífico estaba en un riesgo de maremotos. Bueno, cosas como esta que se van, esto hace poco, hace un mes y medio atrás. Así que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto, y esta es la segunda fase, principio de dolores. El original, y ustedes lo van a ver en otras versiones y por ahí tienen otras versiones, dice, esto va a ser principio de dolores de parto. Principio de dolores de parto. Porque esta es la figura para los últimos tiempos. Vienen contracciones de parto. Y las contracciones son, hoy le decía a un grupo de hermanos, esto obviamente las mujeres que han sido mamá lo saben, las contracciones son cada vez más frecuentes, cada vez más intensas. Esto es lo que está viniendo. Las señales, todo esto que hablamos, que son dolores. La peste trae dolor, el hambre trae dolor, el terremoto ni hablar, las guerras ni hablar. Todo esto va a ser cada vez más intenso, va a ser cada vez más frecuente, pero es principio de dolores. Y en esos principios de dolores, ¿qué van a pasar? ¿Qué más va a pasar? Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. O sea, la persecución sobre la iglesia va a ir en aumento en la medida que los dolores de parto, las contracciones aumenten. Muchos tropezarán entonces, muchos, y se entregarán unos a otros. Otra versión dice, se traicionarán. Tal vez vamos a ver gente que se aparta del Señor y que entrega al hermano en la fe. Y seréis aborrecidos de toda la gente, por causa de mi nombre. Me fui al versículo anterior. Y unos a otros se aborrecerán. Y acá aparece otro engañador, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El falso profeta es el que te dice que te habla de parte de Dios, pero te está diciendo cosas que Dios no dijo que digas. En el Antiguo Testamento, el falso profeta era el que venía y te decía, todo está bien, no va a pasar nada, no te preocupes, no te prepares, falta mucho. Y las cosas se van a poner cada vez peores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay una versión en portugués que dice el amor de casi todos se enfriará. Como dice el original, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias, a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que esperar acá? Que sigan las guerras, que haya hambrunas, que haya terremotos, que haya epidemias. Esto también aparece en el Evangelio de Lucas. Que haya tribulación, que haya persecución. Algunos incluso van a ser muertos. Va a haber una multiplicación de la maldad. La palabra ahí no es maldad en el original, es anomia. Se va a multiplicar la anomia. La anomia es la no ley, sin ley. Vos te querés casar con una mujer, sos hombre, te querés casar con una mujer, bien, pero si vos sos hombre y te querés casar con otro hombre, mientras no le haga mal a nadie, no hay problema, no ley. Y esto se va a multiplicar por todos lados. La persecución y el aumento de la maldad va a ser que los que no estén preparados para este tiempo, seguramente se van a apartar de la fe. Pero los que estén preparados se van a purificar y van a tomar el evangelio del reino y lo van a llevar a todas las naciones en un avivamiento final. Las dos cosas se van a dar. La parte negativa que describí recién, pero también la parte positiva. Cuando el Señor venga, va a encontrar una iglesia gloriosa que está predicando el evangelio. Y yo creo, como vimos en algunos países donde la iglesia es perseguida, como vemos en el libro de los Hechos, que va a haber apariciones de Jesús, apariciones de los ángeles, milagros como nunca ha visto. Y este evangelio del gobierno de Dios, del reino de Dios, va a ser predicado a todas las naciones. Y es no ya llegando al momento ese, sino hoy, donde tenemos que empezar a prepararnos. El momento es crítico, el momento es severo. Tenemos que prepararnos para ser aquella iglesia que va a llevar la palabra de Jesús por todo el mundo. Muy bien. Y acá aparece, lo menciono una vez más, el tema de los falsos profetas, que van a hablar algo de verdad de parte de Dios, pero la otra parte va a ser mentirosa. Así que este que describí recién es la segunda etapa. Tal vez estemos acá. Tal vez en algunos países esto ya se está viendo, pero es principio de dolores. Solo principio de dolores. Todavía no estamos en el punto. Vamos al versículo 19. Perdón, al versículo 15. Capítulo 24, versículo 15. Y vamos a leer, para cortar un poquito la cuestión, solo hasta el 27. Por tanto, dice el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Acá está lo que yo les decía. Tenemos que ir a Daniel. La próxima charla va a ser sobre Daniel 9. Tenemos que meternos ahí porque Jesús nos manda ahí. Pero dice, cuando vean ustedes esto, en el lugar santo, y todos entienden, porque cuando vamos a Daniel 9, me estoy adelantando, vamos a ver que es el lugar de los sacrificios, el templo de Jerusalén, donde está el continuo sacrificio. Y dice que va a aparecer un gobernante. Le estoy adelantando algo para que usted entienda, si no queda esto así como algo medio confuso u oscuro. Pero Daniel 9 nos habla de que va a aparecer un gobernante. Yo no le voy a hablar de tiempos, porque lo vamos a ver en Daniel 9. Pero aparece un gobernante. El mismo pasaje, en Lucas 21,
Si ustedes ven Lucas 21, habla de algunas cosas, igual que Mateo 24 y Marcos 13. Van a ver que aquí en el versículo 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ustedes ven los versículos anteriores y posteriores a esto. Van a Marcos y van a ver los mismos versículos anteriores, los mismos posteriores y en el medio, cuando veáis lo mismo. Ahora, cuando van a Lucas y ven los mismos versículos anteriores al 15 y los mismos versículos posteriores, en el medio, en Lucas 21, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su hora ha llegado. Entonces vamos a ver, cuando vayamos armando ese rompecabezas, que en un momento Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos. En un momento, un gobernante mundial va a entrar y va a producir algo en el templo de Jerusalén. Ahora, alguien puede preguntarme, me adelanto a las preguntas, alguien puede preguntarme, pero hoy no está el templo de Jerusalén. Y es verdad que no está. Pero hay no solo esta referencia, sino una referencia en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, donde dice que este gobernante mundial se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Entonces estamos viendo que ahí se va a producir algo, todavía no sabemos qué es, pero ahí va a haber algo en Jerusalén que se va a producir. Y dice, entonces, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en toda la provincia de Judea, si están ahí, váyanse a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Se ve que de la azotea se podía bajar por una escalera exterior a la calle. Entonces le dice, no entre otra vez a la casa, ¿sabe qué hace? Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en el invierno, ni en el día de reposo. Así que está hablando, esta parte está hablando de algo que va a pasar fundamentalmente en Israel, fundamentalmente en Jerusalén. Pero dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán otra vez falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense, hago un comentario del último versículo que leí, pero ahora vamos a esta tercera fase o etapa, pero fíjense que dice, miren, cuando Jesús regrese, ustedes tienen que mirar el cielo, porque de ahí viene. Si dicen, ya llegó, está en el desierto, no, miren el cielo, van a ver ahí viene, desde ahí viene. Ahora, esta tercera etapa le llamamos la gran tribulación. Ya le dije algunas de las cosas que van a pasar, que va a pasar. Puedo decirles otras. Va a haber una gran matanza de judíos. Otra parte va a ser llevada cautiva a muchas naciones. Esto está en Zacarías capítulo 14 y también algo en Lucas 21.
Serán días de ira y venganza contra Israel y contra la iglesia. Hasta que llegue un momento donde Dios diga basta. Entonces, primera fase, todavía no es el fin. Segunda fase, principio de dolores. Tercera fase, el comienzo de la gran tribulación. Les adelanto algo. A partir de ese momento ya podemos hablar de un tiempo, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. En todas esas formas, por decir así, de medir esos 3 años y medio, lo van a encontrar en Apocalipsis, lo van a encontrar en Daniel. Está eso ahí. Versículo 29. Vamos a la cuarta fase. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después, no es que pasa un tiempo, inmediatamente después, termina la tribulación y algo va a pasar. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, se apaga todo. Oscuridad total. Y hay estrellas que van a caer del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto da comienzo a un periodo que se llama la ira de Dios. Pueden verlo en Apocalipsis, cuando empieza el Cordero a desatar los sellos de un libro. Apocalipsis capítulo 6. Van a ver que en el sexto sello dice: los habitantes de la tierra se esconden en cuevas, y dicen: montes caigan sobre nosotros, porque se ha desatado la ira del Cordero. ¿Quién puede escapar de ella? Lucas dice que va a haber bramido del mar y de las olas, que las naciones estarán en angustia, en perplejidad y en terror, que va a verse cosas terribles en los cielos, y fundamentalmente va a haber una oscuridad total. Y acá hago un par de observaciones. A esta fase le podemos llamar: el sol se oscurece y las potencias de los cielos se conmueven, son conmovidas. A esta cuarta fase o etapa, a esta altura tenemos que decir algunas cosas. Algunas interpretaciones de esta historia, de estas fases en la iglesia, yo creo que son erróneas porque confunden dos enojos o iras, o dos situaciones muy severas que van a pasar. Una es desde que el anticristo toma Jerusalén y comienza la gran tribulación. Y es la ira del anticristo, persiguiendo a la iglesia y a los judíos. Es la ira del anticristo. El origen es el anticristo. Los destinatarios de ese mal son la iglesia e Israel. Pero al final de esos 3 años y medio. Después vamos a ver, hay distintas ideas para ver cuánto. Unos días antes, unos días después. Bueno, esto después lo podemos discutir si quieren. Pero ahí nomás, al final de esos 3 años y medio, inmediatamente después, se desata la ira de Dios sobre el anticristo y las naciones que lo apoyaron. Y no tenemos que confundir las dos iras, o la tribulación con la ira de Dios. Y claramente la iglesia no va a pasar, no va a sufrir la ira de Dios. Algunos creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Muchas iglesias. Yo no creo eso. Tengo que decirles que no creo eso.
que confunden algunos versículos donde dice que la iglesia hay algo de lo que se salva, y es de esta ira del Cordero sobre las naciones de la tierra. Esas dos iras, o la ira del anticristo, la Biblia lo llama la gran tribulación, se descargan sobre distintas poblaciones o tipos de gentes, por decir así. Gustavo, Sí, haciendo un poco referencia a lo que vos decís acerca de la ira de Dios y que la iglesia va a estar afuera de ese momento, eh, es bueno compararlo con Israel cuando estuvo esclavo en Egipto, ¿no? Que las 10 plagas vinieron sobre Egipto con toda la ira de Dios y el pueblo judío fue este, cuidado, ¿no? sí, Frente a ese momento de ira de Dios. sí. Después, los que tenemos esta fe ahí con respecto a lo que dice, ¿dónde está entonces? ¿Dónde está la iglesia? Cuando empiezan a salir rayos, granizo, ¿qué pasa? ¿Dónde está la iglesia? Bueno, ahí hay algunas diferencias. Algunos creen que va a estar en un lado, otro en otro. Si quieren alguna otra charla o apéndice lo podemos hablar. Pero sí, lo importante es entender dos cosas a esta altura, porque ahora vamos a hablar del regreso de Jesús. Mejor dicho, bueno, voy a decirlo al final, para que sea lo que les quede. La quinta fase es la señal del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las etnias. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesús viene después que termina la gran tribulación. Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 nos dice que se va a escuchar una voz de mando de Jesús. Dice que se va a escuchar una trompeta que va a partir los aires. Y dice que se va a escuchar voces de arcángeles que van a decir, acá viene. Esta venida de Jesús va a ser visible a todos. No hay una venida en secreto, hay una sola venida. No viene inmediatamente sobre la tierra, porque dice que hay, estoy ahora citando a Pablo, dice que ahí van a pasar algunas cosas. Bueno, me estoy yendo a la sexta etapa. La quinta es que vemos la señal del Hijo del Hombre, todo ojo le verá. Muchos harán lamentación, los que lo traspasaron. Va a ser un día de gloria. Dice Lucas 21:28, que va a ser un día de regocijo, de alegría. Erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ese día vamos a estar ahí. No sé qué vamos a cantar ese día, eso lo dejo para Ron y no sé, otros que nos digan qué vamos a cantar ese día. Pero ese día ahí vamos a estar todos. Los que hayamos quedado, como dice 1 Tesalonicenses 4, los sobrevivientes. Los sobrevivientes, esa es la palabra. Así que vamos hasta ahora a las 5 etapas. Todavía no es el fin. Principio de dolores, la gran tribulación, el sol oscuro y la quinta, la señal del Hijo del Hombre. La sexta es la reunión de los escogidos. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, otra vez la trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo al otro.
Esto está también descrito en 1 Tesalonicenses 4, en 1 Corintios 15, en 2 Tesalonicenses 2, en Lucas 17 está esto. Y esto se llama el rapto o el arrebatamiento. Vamos a ver a Jesús y su señal, y Jesús viniendo en las nubes del cielo. Y se van a abrir las tumbas. Bueno, no sé si se van a abrir, pero de las tumbas van a salir todos los muertos en Cristo. ¿Por qué digo no sé? Porque el Jesús resucitado traspasaba paredes, así que no sé cómo va a ser. No tengo, esa no la tengo, ¿no? Pero se van a abrir las tumbas de todos los que murieron en el Señor. Vamos a ver a muchos de nuestros familiares levantarse con un cuerpo glorificado, en plenitud de salud. Les decía a algunos, porque leí un libro, Víctor Andrés lo está leyendo también, pero les decía a algunos que encontré un pasaje, búsquenlo después, en Isaías 26, 19, que dice que a ver, lo puedo leer, total, es un minuto más. Me sorprendió ese pasaje, no lo tenía, hasta hace poco no lo tenía. Pero dice Isaías 26, 19, me metí ya en algún profeta, como ven. Tus muertos vivirán. Otra versión dice, los que murieron en el Señor vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Otra versión dice, van a despertar cantando. Yo estoy sorprendido. Otras versiones dicen, van a resucitar dando voces de júbilo. Ustedes saben que uno de los hombres de los que más recibimos muchas de estas cosas es un inglés ya fallecido. Su nombre es David Powson. Y David Powson cuenta que cuando su abuelo murió, en la lápida, vieron que en la lápida uno pone acá mora, fulanito de tal, bueno, el abuelo de él había dejado qué había que poner en la lápida. Estaba claro que él entendía que iba a resucitar en el día postrero, el abuelo de Powson, ¿no? ¿Y saben qué hizo poner en la lápida? 2 palabras. ¡Qué reunión! Eso es lo que hizo poner. ¡Qué reunión! Porque el día que el Señor venga, los muertos en Cristo van a resucitar cantando, dando gritos de júbilo. Y dice Pablo en su carta a los tesalonicenses y a los corintios, que en un abrir y cerrar de ojos, los sobrevivientes seremos transformados. Y nos reuniremos juntamente con los que murieron en Cristo y resucitaron en el aire, para estar siempre con el Señor. Yo quiero ese día. Yo anhelo ese día. Anhelo el arrebatamiento, el rapto. Anhelo todo lo que viene después, porque viene más. Solamente yo. A ver, ¿qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Porque algunos dicen, che, pero ¿qué pasa después? Está bien, esto se termina con toda la iglesia unida con Jesús en el aire. ¿Qué pasa después? Bueno, Jesús no dice más. Estamos en Mateo 24, Jesús no dice más nada. Ahora, después vamos a ver que Pablo dice algo más, que otros escritores bíblicos como Pedro dicen algo más, y que el Apocalipsis del capítulo 19 en adelante nos muestra todo. Y que después cuando vamos a los profetas empiezan a hablar un montón de algo que viene después de que Jesús vuelva. Pero lo dejo para más adelante. Porque ahí empieza la gloria. La gloria empieza ahí. Ahora, ¿cuál creo yo, y con esto termino hoy, cuáles creo que son, a mi juicio, los 2 errores más grandes en cuanto a la enseñanza de este tipo en la iglesia? Uno lo dije recién, el creer que Jesús viene secretamente y se lleva a la iglesia. Algunos hablan que justo cuando empieza la gran tribulación, otros al comienzo de los últimos 7 años, me estoy metiendo en la profecía de Daniel. Y yo creo que no es así.
Creo que hay suficiente material bíblico para decir que la iglesia va a pasar por esos últimos 7 años, aún más, va a pasar por esos 42 meses de intensa tribulación. La otro error para mí importante es creer que la iglesia va a crecer, y no digo que no va a crecer, yo creo que la iglesia va a crecer, va a disminuir y va a crecer, las dos cosas al mismo tiempo. El balance final, después si quieren en algún momento lo hablamos. Pero que la iglesia se va a meter en política, va a conquistar los gobiernos van a venir a la iglesia para que de ahí salga la ley, y casi con todo armadito y el mundo en paz, en la paz y la seguridad que la iglesia brinda, le vamos a decir a Jesús, vení que ya hicimos todo. No puedo creer eso tampoco. Tienen nombres, yo no estoy dándole nombres a cada teoría, ni a la teoría que yo estoy de alguna manera describiendo. No le estoy dando nombres, estoy queriendo ir a la Biblia y, como dije en algún momento, miren la Biblia. Si les parece que es algo diferente a lo que les estoy diciendo, está bien. Si les parece que algo tiene que ser diferente, sigamos orando y que Dios nos revele la verdad sobre este tema tan gritado en la Biblia. Ahora, yo creo que nos tenemos que preparar. Yo creo que nos tenemos que preparar. Después hay 3 parábolas. Yo tengo alguna duda, les confieso. Si la próxima charla hablar sobre Daniel 9 o hablar sobre cómo prepararnos. Porque Jesús, tal vez tendríamos que seguir con lo que Jesús dijo acá, porque después viene sobre el final de Mateo 24 y Mateo 25. Vienen 3 parábolas, y las 3 parábolas tienen que ver con nuestra preparación. Y esas 3 parábolas no dicen que nos preparemos porque el Señor viene pronto. Esas 3 parábolas dicen, hay alguien que tiene que volver y se está tardando en venir. Prepárense porque se está tardando. Y me da la impresión que lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es, si se dejan estar, si esperan hasta lo último para prepararse, cuidado, porque no puede que no lleguen. Cuidado. Esto es como un viaje donde uno sabe que tiene que irse por mucho tiempo, tiene que preparar ropa, tiene que preparar cosas, y el día anterior empieza a prepararlos. Y se encuentra con que no tiene ropa lavada, con que no tiene algunas cosas que tenía que comprar, ya le cerraron los negocios, y al otro día se va de viaje temprano. El viaje lo agarró sin estar preparado. Entonces yo creo que lo severo es que tenemos que estar preparados para ese día. Tal vez, si a ustedes les parece, es mejor que primero hablemos de la preparación, antes de meternos en Daniel 9, que sería meternos en una profecía y ver qué es lo que Dios le reveló a Daniel en cuanto a los últimos 7 años de la historia de la tierra, cómo la conocemos. Muy bien, acá paro. Nos quedan unos 10 minutos si alguno quiere hacer alguna pregunta. Si no, hay un grupo de WhatsApp. Los que no están en ese grupo de WhatsApp se pueden meter. Nuestros hermanos de Perú se pueden meter. No sé, Carlos, si vos estás en ese grupo de WhatsApp, pero porque creo que ahí pueden surgir preguntas y pueden surgir respuestas también. Pero si hay alguna pregunta que no nos lleve tanto tiempo, podemos tener unos minutos más. Ustedes me dicen. Gustavo, respecto a las señales en el cielo, esto de la oscuridad total, yo pensaba, ¿cuánto podemos sobrevivir sin luz? Parecería que es como un corto periodo de tiempo. Después,
pienso, esto es un pensamiento, ¿no? Después de eso es que aparece que viene Cristo, o sea, va a haber luz de nuevo, porque yo me imagino que cuando descienda sobre el cielo va a haber luz, o sea, no sé, no sé si me puedo expresar bien, pero lo que sigue a la oscuridad esa total es la venida de Cristo. ¿Es así? Sí, eso es así. Eso es así. Ahora, déjame decir 2 o 3 cosas. Lo que dice ahí es que todo lo que es luz natural va a desaparecer. No puedo decirle no vamos a tener electricidad. Tal vez lo tengamos. No lo sé. Por eso ahí entramos en especulaciones. ¿Cómo será esto que todo ojo le va a ver? Algunos me dicen, bueno, hoy tenemos internet. Con internet todo ojo lo va a ver, ¿no? Aparezca por donde aparezca. Otros dicen, va a estar en el cielo con una tierra. Si está 24 horas en el cielo, todo ojo lo va a ver, ¿no? Porque en un día dio vuelta a la tierra. No sé, no lo sé. Yo digo lo que la Biblia dice y cómo va a ser, entro en un terreno de especulaciones. Ahora sí hay algo que me emociona, más allá de la luz, porque de repente va a haber oscuridad total. Y yo me hago la idea de una obra de teatro, donde se está preparando toda la escenografía. Preparan esta o la otra. Se está preparando toda la escenografía. Y yo miro hoy y veo que se está preparando toda la escenografía. A mí me da la impresión que Mateo, del versículo 3 al versículo, creo que es 29, se está preparando toda la escenografía. Pero en el versículo 30, o mejor dicho, en el 29 creo que es, todo se oscurece. Y es el momento previo a la aparición del gran protagonista de esta historia. Y de repente, como un rayo que va de oriente a occidente, aparece en las nubes aquel que esperamos todo este tiempo. Por eso es que Lucas dice, levanten la mano, levanten la cabeza, erguid vuestras cabezas. Otra versión dice, estén exultantes, porque se acerca el momento final de nuestra salvación. Entonces, a mí me parece que yo no sé bien cómo va a ser, Priscila, no tengo, de algunas cosas me entraría a especular. Algunas cosas me imagino, somos hombres y mujeres, somos seres humanos, nos imaginamos cómo sería eso. Yo veo esta serie de Chosen, Los Elegidos, y yo veo que toma hechos de la Biblia y lo novela un poco, ¿no? Agrega cosas. Bueno, está imaginando qué fue lo que pasó con lo que la Biblia nos cuenta. Bueno, a veces nos pasa esto. La Biblia nos cuenta algo de cómo va a ser. Y nosotros novelamos, llenamos algunos huecos. No sé hasta dónde está bien que lo hagamos o no lo hagamos. Pero algunas cosas me emociona llenarlas, como esto de la obra de teatro, ¿no? Gracias, Gustavo. Bueno, muy Creo bien, que hermano. él quiere también que imaginemos todas estas cosas que nos hacen bien. Nos dio imaginación también. Bueno, a ver, miren algo que me pasó. Y creo que al estudiar las escrituras y al orar, creo que vamos a ir comprendiendo cada vez más, ¿no? Porque yo creo que cuando Daniel 12 dice, la ciencia se aumentará. Muchos dicen que la ciencia se aumentará, es que va a aumentar el conocimiento científico. Y puede ser, yo no. Pero a mí me da otra impresión, porque está unido, contexto otra vez, a cuando un ángel le dice a Daniel, cierra este libro hasta el tiempo del fin, ¿no? Y al final la ciencia, yo creo que el conocimiento de algunas cosas la vamos a tener de una forma mucho más clara, ¿no? Pero fíjense que yo pensé esto, miren mi especulación. Mi papá va a resucitar, sí, creo que mi papá va a resucitar. Y yo me imagino que mi papá cuando resucite me va a buscar para saludarme.
hace tanto que no nos vemos. Esta era mi idea. Pero ahora Isaías 26 me dice que no, que cuando él resucite va a resucitar cantando y dando voces de júbilo. Así que claro. primero se va a mandar un cultazo, después me buscará, ¿no? Pero primero, qué sé yo. Entonces, Otra digo, pregunta, perdón, Gustavo, perdón. Con respecto a esto que dice huir, ¿no? Los que estén en Judea huyan a los montes, los que están en la azotea no desciendan y en el campo no vuelvan. Esto sería literalmente para la gente de Israel. y yo creo que sí, porque uno de los principios que dijimos es tenemos que ser lo más literal posible. Entonces, si no dice otra cosa, si Jesús no está dando una parábola, Jesús está describiendo hechos de una forma literal, yo no me considero con derecho de decir no, es para toda ley. Claro. Si alguno de Es ustedes como piensa irse a vivir escaparse, a Israel, es como escaparse de Jerusalén, que es de ahí donde va a ser el... ya, hay una corriente en cuanto al regreso de Jesús, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Hay una corriente que se llama el preterismo. El preterismo dice que todo pasó en el primer siglo. Aunque Jesús ya vino, pasó todo en el primer siglo. Obviamente no puedo estar de acuerdo con nada de eso. Hay muy poca gente que apoya esta postura, pero hay libros, hay de todo. Ahora, entonces ellos dicen que Lucas 21 se cumplió en el primer siglo. Yo obviamente no puedo creer eso, porque no hubo ninguna abominación desoladora, no fueron 3 años y medio, Jerusalén no estuvo rodeado de ejércitos, estuvo rodeado de un ejército, el ejército romano. Entonces hay un montón de datos bíblicos que me dan que Lucas 21 no es la destrucción de Jerusalén del primer siglo, pero sí la destrucción de Jerusalén del primer siglo es una figura, una imagen de lo que va a pasar al final. Ahora, mirá lo que pasó. Y esto sí es un dato de Flavio Josefo, que estaba ahí, que es un historiador judío. Dice que los cristianos, cuando vieron a Jerusalén rodeado de ejército, ahora estoy hablando del primer siglo, estoy dando solo un dato histórico. Los cristianos que estaban en Jerusalén, cuando vieron que estaba rodeado del ejército romano, se acordaron de aquella profecía de Jesús y se fueron. Según dicen, no había cristianos en Jerusalén cuando fue destruida en el siglo I, según dicen. Lo que sí hay registro es que muchos de los cristianos de Jerusalén salieron, cruzaron el Jordán y se fueron a una ciudad llamada Pela. Esto hay datos históricos, hay un historiador de la iglesia que se llama Justo González, que describe esto. Entonces, es real que estos cristianos judíos que estaban en Jerusalén, cuando vieron que empezaba el sitio del ejército del general Tito, dijeron, uy, Jesús dijo esto, no será esto, no será esto, y se fueron. Obedecieron lo que vos decías. Y no sé si todos, pero muchísimos cristianos salieron de Jerusalén y no fueron parte de esa destrucción. Porque creyeron que era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho. Ellos se fueron, no sabían qué pasó con el templo, no, se fueron. Pero yo creo que Jesús está hablando literalmente de algo que va a pasar en Jerusalén. Es real que mucho del relato bíblico, la región de Medio Oriente, es la región sobre la cual se dirigen muchas de las profecías, especialmente sobre Israel, especialmente sobre Jerusalén. Pero muchas, hay profecías sobre Egipto, hay profecías sobre Siria, hay profecías sobre el Líbano, hay profecías sobre todo el Medio Oriente. Entonces, es lógico que va a ser una zona donde el cumplimiento profético va a ser más intenso que en cualquier otra parte del planeta. Gustavo, cuando vos decís, me voy un poquito más atrás,
a los primeros 3 años y medio, ¿no? Es porque ya va a haber un gobierno, probablemente un gobierno único, o un Sí, gobierno... bueno, vos te estás adelantando, vos estás yendo a la profecía de Daniel 9. Y yo creo que hay 7 años finales divididos en el medio por lo que dijimos, la abominación desoladora. Y el comienzo de la gran tribulación. Uno de los escritores que estamos leyendo, que yo decía que Víctor está leyendo junto conmigo, el mismo libro, él habla que en realidad la abominación desoladora no es solo un hecho en el templo de Jerusalén, sino son los últimos 3 años y medio. Lo vas a ver después, Víctor, en ese libro que estamos leyendo. Y puede ser. Ahora, los primeros 3 años y medio, según Daniel 9, comienzan con un pacto entre muchas naciones. Según Daniel 7, aparece una bestia, que puede ser este imperio final, de 10 cuernos, que son 10 reyes. Por eso digo, nos estamos metiendo en Daniel. Yo lo que puedo decir que hay 3 años y medio iniciales donde parece que va a haber paz y seguridad. Parece que va a ser una alianza entre muchas naciones, que yo creo que va a incluir Israel, porque dice que a la mitad de esos 7 años, un gobernante que va a aparecer por encima de los otros gobernantes, que nosotros le llamamos el anticristo, la bestia, va a romper el pacto y va a atacar a Israel. Así que Israel claramente tiene que ser parte, o sea, incluso este gobernante hasta puede ser un pro-israelí, un pro-judío, que después los traiciona, ¿no? Puede ser. Seguramente lo será. Pero en esos 3 años y medio no sé qué va a pasar, no sé si ese pacto inicial va a ser tan público o va a ser secreto. Me da la impresión que va a ser público. Yo les digo, pero acá entro en el terreno de las especulaciones, me sorprendió el pacto del 21 de septiembre del año pasado, que se llama el Pacto del Futuro, un pacto para traer paz y seguridad global. Me sorprendió. Ahora no significa que que ya estemos en los 7 años finales, ni siquiera es una especulación mía. Me sorprendió, nada más. Estudien ese pacto del futuro. Pero ese pacto es como cuando yo le he dicho a algunos de los que están acá, tengo un candidato para que sea el anticristo, y bueno, es mi candidato, pero no significa que lo sea, ni mucho menos. Son locuras de uno, nada más, ¿no? Pero bueno, sí tengo cierta creencia que el anticristo va a ser un musulmán moderado, pero son cuestiones más de uno, ¿no? Que no tienen un fundamento bíblico definido. No lo puedo afirmar así, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Ya son las 10:05 y creo que es un poco tarde para todos. Dejamos las preguntas que sigan para el chat y para... Sí. Gustavo, te hago una última pregunta. ¿Deberíamos leer algo para la próxima semana? No, porque la próxima semana no vamos a tener nada. Bueno, para la otra. Sí. Si a usted le parece, seguimos con Mateo y leemos Mateo, lo que queda de Mateo 24 y Mateo 25. Dale. Y leemos eso. Y en 2 semanas hablamos de cómo prepararnos para el regreso de Jesús. Dale. Y dejamos lo que más nos gusta, a veces, es Daniel 9 y ver algunas cosas más de la secuencia final, cómo será esto, cómo será lo otro, para más adelante, porque creo que lo fundamental, y eso es lo que me definió a ver con qué tema seguimos, es que estemos preparados. Jesús todo lo que dijo fue para que estemos preparados, no para que definamos al detalle cómo van a ser los tiempos. Oliver levantó la mano, ¿puede estar? No, había levantado sin querer, pero... Bueno. Gracias. Bueno, muy bien, oramos, hermanos, y damos por terminado hoy. Aparte se nos va bajando los soldados, ¿eh? Llegamos a ser 18, 19, ya son 14. Así que vamos, que si no nos vamos a quedar sin guerra. Así que oramos, ¿eh? Señor, te pedimos que bendigas
a cada uno de los hermanos que participaron. Sobre todo, Señor, que nos des un fervor nuevo, una carga nueva por este tema. Señor, que podamos entender lo central, lo fundamental, de que en nuestros corazones este tema vibre, no para, como decíamos recién, definir tiempos, ocasiones, sino para estar preparados, para enamorarnos de Jesús como estamos, pero enamorarnos más, enamorarnos de aquel día donde le vamos a ver cara a cara, donde lo vamos a poder abrazar. Señor, enamorarnos de aquel día donde todo sufrimiento va a parar, toda tentación va a parar, donde la muerte va a tener su primer golpe letal, porque finalmente la propia muerte va a ser arrojada al lago que arde con fuego y azufre. Señor, te pedimos que arde en nuestros corazones, más allá de lo que entendamos o no entendamos, más allá de que si los que me escucharon están de acuerdo en todo o solo en una parte, más allá de todo eso. Señor, que en nuestros corazones arda un fuego, el fuego de desear con todo nuestro ser aquel día de redención plena, de salvación plena, de sanidad total. Señor, encendé este fuego en nosotros y encendélo en muchos más. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hermanos, paramos acá. Seguimos tal vez en un par de semanas. Buenísimo, gracias Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias. Gracias, Gus, sí. Chao, chao. Todos. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Gracias, Gus. Chao. 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 Nos vemos. Chao.